En un 40% han aumentado las declaraciones de quiebra en abril. Se trata de la mayor alza desde que se mide la insolvencia personal. Son cifras que confirman los malos pronósticos augurados para la economía local. Queremos conversar sobre este tema con Mario Espinosa, abogado y gerente general de defensadeudores.cl. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes. A ver, abogado, ¿qué significa que la gente se vaya a quiebra? ¿En qué momento alguien llega a tomar una decisión como esa? Porque evidentemente nos demuestra que nuestra economía puede estar siendo mucho más afectada si es que vemos este aumento progresivo en las personas que se acogen a este beneficio. Sí, la verdad es que las personas que buscan y se declaran en quiebra están en búsqueda de una solución bastante desesperada. Y afortunadamente la ley de insolvencia, esta nueva ley de quiebras, contempla solución para especialmente personas naturales, trabajadores dependientes, los pensionados, estudiantes, dueñas de casa, que antes estaban fuera de este tipo de soluciones porque la ley antigua de quiebras no contemplaba soluciones para este tipo de personas y hoy día sí lo pueden hacer. Entonces se trata de personas que ya están absolutamente sobrepasadas por las deudas y que donde la única solución que tienen es pedir su quiebra personal o liquidación, como hoy día se llama, como una solución, pero lo bueno es que es una solución concreta y además bastante efectiva para este problema. Sí, antes de declararse en quiebra existe la posibilidad de intentar una reorganización de las deudas, el poder repactar con los acreedores, pero eso ha ido mostrando una baja o se ha quedado bastante estable. Lo que se dispara es el nivel de quiebras. ¿Qué significa eso? Que la gente tampoco ha podido reorganizar y que en el fondo es tanto el daño económico que directamente hay que pedir la quiebra. Así es, la ley de quiebras tiene un poquito menos de 6 años de vigencia y cuando esto partió eran mucho más las renegociaciones que las liquidaciones. Hoy día, de los últimos 2 años, esa tendencia se revirtió y hoy día son mucho más las liquidaciones. Eso no tiene otra explicación que las personas hoy día tienen mucho menos recursos disponibles para poder renegociar. Tú para poder renegociar tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener un ingreso permanente, porque de otra forma tus acreedores no van a aceptar el acuerdo de renegociación porque tú no tienes cómo asegurarle que les vas a poder cumplir. Por lo tanto, esa tendencia en los últimos 2 años se ha revertido y hoy día son mucho más las liquidaciones porque hoy día las personas, las familias chilenas tienen mucho menos ingresos disponibles. Eso lo dicen todos los informes económicos, especialmente incluso el Banco Central, donde determina que las familias chilenas destinan hoy día el 76% del ingreso anual disponible al pago de las deudas. Entonces, es debido a eso, al empobrecimiento de la familia chilena, a los menores ingresos que tienen, que se han disparado las liquidaciones y esa tendencia se va a mantener producto de la situación que hoy día estamos viviendo. Abogado, ¿en qué situación tiene que estar una persona para acogerse a esta quiebra? ¿Deber qué? ¿Deber cuánto? La ley exige como requisito para la liquidación el estado de insolvencia. El estado de insolvencia no está definido en la ley, sin embargo es una situación, es un estado económico donde yo no puedo cumplir con mis obligaciones porque mis deudas superan con gran porcentaje mis ingresos y yo hoy día con mi ingreso permanente no puedo hacer frente a ninguna de mis obligaciones. Es una situación de insolvencia lo que exige la ley y hay algunos parámetros que los tribunales han ido determinando cuando una persona se entiende que está en esa situación. Por de pronto, la diferencia entre ingresos y gastos. En segundo lugar, la existencia de juicios por donde yo ya estoy demandado, estoy en DICOM, estoy moroso, tengo más de una deuda, tengo una pluralidad de acreedores. Son distintas situaciones que van configurando esta situación de insolvencia y en cuanto a sus causas son múltiples motivos. La cesantía, un trabajo con menores ingresos, la crisis sanitaria, alguna enfermedad, etcétera. ¿En qué consiste o cuáles son los efectos de declararse en quiebra? Porque usted me dice es una medida bien desesperada. Yo me imagino que viene después de un proceso donde la gente trata de hacer ajustes, se entra en esta especie de bicicleta y en algún momento no se da más abasto. Cuando las personas logran esto, ¿cuáles son los efectos en el fondo? ¿Qué ocurre con sus cuentas, con sus bienes, con su patrimonio también? Sí, el patrimonio se entrega, el patrimonio hay que entregarlo, el efecto de la liquidación es que yo con mis bienes pago las deudas hasta donde alcance. Antes del proceso de liquidación o quiebra tenemos un deudor que está desesperado, que está sobrepasado, pero esa situación cambia drásticamente cuando el proceso termina. ¿Por qué? Porque al término del procedimiento de liquidación o quiebra, el deudor queda sin deuda. La deuda se extingue aunque yo no haya alcanzado a pagar el total de la deuda con lo que yo tenía. Y el segundo efecto importante se llama rehabilitación financiera al deudor, es decir, que se elimina la morosidad del sistema, quedo sin DICOM, para que se entienda claramente. Por lo tanto, son dos efectos muy importantes que significan una solución concreta al problema de morosidad, al problema sobre endeudamiento. ¿Y las deudas que termina pagando la gente cuando se acoge a esta ley de quiebra son menores? Es decir, ¿se
pacta, yo no te voy a poder pagar el 100%, te pago a lo mejor menos, se llega a un acuerdo. Esto entiendo que es con representación además de un abogado necesariamente, ¿no? La liquidación, ahí no hay un acuerdo de pago. Yo entrego los bienes que tengo, el liquidador los toma, los incauta, los remata y con ese producto del remate paga las deudas hasta donde alcanza y si es un procedimiento judicial. El acuerdo de pago, y por tanto requieres de un abogado, el acuerdo de pago se produce en el otro procedimiento que se llama renegociación, que es gratuito, es administrativo, no requiere patrocinio de abogado, la superintendencia de insolvencia actúa como mediadora y ahí tú llegas a un nuevo acuerdo de pago con todos tus acreedores. No como antes que ibas uno a uno repactando y aumentando tu deuda. No, la gracia de la renegociación es que tú ajustas tu pago mensual a tu capacidad de pago real y llegas a un nuevo acuerdo de pago con tus acreedores. Son dos procedimientos distintos. En uno tú pagas la deuda, acorde a tus capacidades, tienes requisitos sí específicos, y el otro la liquidación, que es el que estábamos hablando, y tú necesitas de un abogado porque es un procedimiento judicial, pero no llegas a un acuerdo de pago, sino que pagas las deudas con los bienes que te rematan. Abogado, para finalizar, antes de que existiera esta ley, ¿qué pasaba con las personas que estaban en esta situación que hoy día justifica para acogerse a la ley de quiebra? Antes, ¿qué ocurría? ¿Esto ha sido ya en su aplicación y en el balance algo positivo para la gente? Es absolutamente positivo. Antes teníamos personas que no tenían una solución definitiva. Eran personas que estaban eternamente fuera del sistema financiero. Para un sistema financiero no es bueno tener personas desbancarizadas. Eso es caldo cultivo para el endeudamiento informal y todo lo que eso trae como consecuencia, delito de usura, matonaje en las cobranzas, etcétera. Antes esas personas no tenían solución, estaban en DICOM, veían sus bienes embargados, probablemente rematados y quedaban de todos modos con deuda y quedaban fuera del sistema eternamente. Tenemos que entender que esta ley vino en una época también en un conjunto de medidas que el gobierno de turno tomó para la reactivación económica y se entendió que era necesario y bueno para la economía reinsertar a estas personas, traer de vuelta a esas personas al sistema financiero y la única forma era a través de modernizando el sistema de quiebras en Chile y se ha logrado. En estos 6 años hay miles de personas que han tenido ese beneficio y se espera, producto de lo que está pasando y como ya muestran los números, que esto se dispare durante el segundo semestre de este año. Bueno, esa no es una buena noticia, en el sentido que a uno le gustaría que nadie tuviera que acogerse a esta ley, pero claro, con las consecuencias del coronavirus también en lo económico, vemos que se están disparando las solicitudes. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquitito más, abogado. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, buenos días.